Un lunes, inicio de semana laboral El Luisito de la caliente, alegría. caliente, caliente. Bueno, tenemos al diputado Eddie Montaz de la provincia de San Cristóbal, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, bienvenido, Eddie, a Diario. Muy buenos días, agradecido de compartir con ustedes y con toda su audiencia, ya esa audiencia diferida, teleaudiencia diferida que proporcionan las redes sociales para después podernos ver. Rosario, usted, Cristian y Pablo, de verdad que agradezco la invitación, que nos hicieran al programa, sobre todo un lunes que lo escuché temprano, súper acalorado. Yo creía que entre sábado y domingo lo que nos decían las aplicaciones que miden el tiempo no era la realidad que sentíamos en la calle. Había una sensación térmica que sobrepasaba el 40. Y hay de qué de esos que utilizan esas ropas de gimnasio, de abrigo, nada más para poder deshidratarse un poquito más. Pero estamos aquí con ustedes. Y aunque estoy en chaqueta, porque para poder entrar en mi ciclo así me tocase, quisiera que en algún momento podamos entrar en chacabana. Qué bueno, qué bueno. Eddie, aunque vamos a hablar del proyecto de Elimina el Anticipo, que tú tienes algunas ideas sobre eso, propuestas. Y yo quisiera iniciar por San Cristóbal. Hay una serie de reportajes sobre San Cristóbal, la violencia en San Cristóbal, la inseguridad en San Cristóbal. Alguna gente dirá, bueno, no es exclusivo de San Cristóbal, pero el hecho de la muerte de la profesora del, del liceo Juan Pablo Pina, herida en un intento de atraco, hubo un gran esfuerzo solidario de San Cristóbalense y de otros puntos aportando sangre, pero murió, lamentablemente, Yesenia Rodríguez, de 30 años. Tú que eres representante de la provincia, ¿qué pasa allí? Nivel de violencia. Pasé hace meses, eh, y yo creo que uno de los lugares, quizás San Pedro Macorís, pero con el tema de las motocicletas, yo que estoy acostumbrado a andar entre carro público y no tengo temores, pero allí las motocicletas me frisaron, me congelaron. Entonces, ¿qué pasa en San Cristóbal? ¿Cuál es la realidad de la seguridad y la realidad socioeconómica, que es un puntal muy importante para posteriores hechos de violencia? Miren, aprovecho el espacio, sobre todo el lunes, para hacer un gran llamado de que San Cristóbal debe ser declarado en emergencia. No. Debe ser declarado en emergencia. Hace cerca de 2 años, y ojalá y me permitan poder hacer un poquito de historia reciente sobre eso, en el Auditorio Mayor el menor del Loyola, todas las instituciones que intervienen en el tema de seguridad ciudadana junto con el ministro del Interior, se hizo una gran actividad donde se le anunciaba a la ciudad el plan de seguridad ciudadana que se iba a poner en ejecución. Posteriormente veo que no inicia ese plan de seguridad ciudadana y en una visita que hizo el ministro del Interior a San Cristóbal, a la Cámara de Diputados, específicamente a la Comisión del Interior, le pregunto qué sucede con el plan de seguridad ciudadana que se va a poner, que se dio a poner en ejecución en San Cristóbal. Y me dice que él personalmente me dice que ellos tienen un problema de presupuesto y que todavía no está en agenda iniciar el proceso del plan de seguridad ciudadana en San Cristóbal. Inmediatamente verifico el presupuesto aprobado a ese momento y veo que el presupuesto aprobado a ese momento para el Ministerio del Interior fue el más alto de la historia de República Dominicana, que fue un poco más de 48 mil millones de pesos. Veo también además que gran parte de ese dinero va para la Policía Nacional, sobre todo a compra de equipamientos y una serie de variables. Le hago la salvedad y él me dice que se va a poner en ejecución. Hace varios meses también, en San Cristóbal, inició un supuesto plan de seguridad ciudadana, donde también saludo al sector empresarial que hasta le donó unos motores a la Policía Nacional. Pero lo que llama poderosamente la atención, que muchas veces que se anuncian estos planes son un efecto reactivo a una situación que esté pasando en el momento en la ciudad, donde en el fondo no sea una ejecución constante de ese plan. No solamente se traduce en el lamentable hecho que usted acaba de mencionar, que esa profesora específicamente que vive en Pueblo Nuevo, ayer hablaba con sus familiares, anoche hablaba con su esposo porque se produjo un enfrentamiento entre ellos dos con los asaltantes y es ahí donde se produce el disparo
que en el cuello le impacta a la joven, que posteriormente entonces produce su muerte. Ya se habían supuestamente identificado con testigos oculares que la policía tenía visto, probablemente a quienes habían sido, posiblemente del sector de Jeringa, conversando con ellos anoche. Pero antes de eso también vimos un joven que hace varios meses que fueron tenía un rencar y fueron al negocio, y él sentado, dos asaltantes de un sector que se llama Canastica en San Cristóbal, jóvenes todos, entonces también lo impactaron con 2 disparos de bala y lo mataron. Pero eso quizás sea lo que nosotros veamos que impacte de manera nacional, pero a diario esos niños que van a Loyola, esos niños que van a la escuela, esas señoras que van al mercado, esos jóvenes que están transitando son víctimas de estas situaciones, que se suma, porque en la semana pasada tuve un encuentro con comerciantes de ciertos sectores, sobre todo específicamente del sector de las flores, uno de los lugares más con menos oportunidades de San Cristóbal, y tienen una queja también generalizada porque están sufriendo de extorsión de la policía, los famosos peajes. Entonces, San Cristóbal necesita una intervención real, donde todos nos pongamos de acuerdo, yo desde este punto, aunque sea oposición, porque al final las personas no votan por nosotros para ganar procesos electorales, para que ganemos elecciones, sino para que cambiemos sus vidas. Y he sido reiterativamente, en reiteradas ocasiones, he hecho ese llamado para que nos unamos como sociedad, para que nos unamos como autoridades, para tratar de buscar una solución a este tema que lamentablemente se resuelve o se intenta resolver con el cambio del coronel que dirige la institución. Ahora, sí, porque esa es la práctica, pero ya medio me respondiste la pregunta, porque te iba a cuestionar sobre la vinculación de agentes, no de la institución, sino de agentes de la policía a todas estas bandas. Gran parte del problema delictivo del país tiene que ver con la participación de agentes de la policía, no de la institución como política de la institución, sino miembros de la institución. Te iba a preguntar, pero resulta que ya me acaba de responder, lo que es una nota sumamente pesimista, porque hay un dato terrible, y es que la zona Osama ha superado al sur, al mal llamado sur profundo, como la zona más empobrecida, San Cristóbal, Gran Santo Domingo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los planes de San Cristóbal? ¿Qué propuesta tienen ustedes para unificar a esa sociedad civil, como se le llama ahora, de San Cristóbal, y hacer algo, aunque la institución que debería ser parte de la solución sea parte fundamental del problema? Pero hay algún genio de la sociología, se ha inventado algo. ¿Qué se puede hacer? Mira, independientemente de importantísima esa pregunta, independientemente de la ejecución de ese plan, que para eso los ciudadanos eligen de quien te administre durante 4 años y dirija las políticas públicas en esa materia, independientemente de esa ejecución, a mí me gustaría también que veamos de manera integral el problema, porque el problema de la delincuencia no es simplemente un tema de la Policía Nacional o un tema exclusivamente del Ministerio del Interior como responsable de la seguridad de nosotros, sino que también hay que medir los niveles de desigualdad. A mayor desigualdad en el territorio, como bien decía, mayores situaciones como estas, porque al final... de pobreza cruel, que es el al dato final no es el crimen organizado que tú ves, sino ese delito común, lo que se llama ese delito común. Y lamentablemente en la República Dominicana, claro, hay una parte que es por efecto pospandémico de las situaciones, no solamente nosotros, sino que ha vivido estos países. Nosotros somos el país con mayor nivel de desempleo en juventud de la región. Y yo creo que independientemente, al margen de ese plan de seguridad ciudadana, de tratar de mitigar por esa parte el tema de la seguridad ciudadana, yo creo que nosotros debemos enfocarnos en reducirnos realmente los niveles de desigualdad en este país, sobre todo en materia de juventud. Ya esos son un tipo de políticas un poco más amplias, probablemente se tome un poquito más de tiempo, pero de antemano nosotros necesitamos en San Cristóbal que nuestras autoridades, esas autoridades que con los impuestos de los ciudadanos se sostienen,
intervengan San Cristóbal porque San Cristóbal debe ser declarada en emergencia. Ahora, ¿cómo explicar una situación así desde el PLD que gobernó el país ininterrumpidamente desde el 2004? Se supone que lo que está pasando en San Cristóbal, yo a ningún PLDista, incluido a ti que te tengo aprecio, le voy a aceptar que me diga que San Cristóbal se desmadró a partir del 16 de agosto del 2020, sino que es un proceso de degeneración y de anomia social. Entonces, es una situación grave, porque no es que esto no ha sido de un día para otro. Y ustedes también son parte del problema por ese deterioro galopante. Claro, claro que sí. O sea, no reconocer que durante los 16 años del gobierno del Partido de Liberación Dominicana cometimos errores en lo que probablemente esté porque este fenómeno social no se da en 3 años, yo creo que sería un error. Ahora bien, lo que está sucediendo los últimos 3 años en San Cristóbal, lo que estamos viendo es que en vez de resolverse o irse resolviendo el problema, se va agravando más. Y en términos personales, los últimos 3 años es que orgullosamente me ha tocado representar mi ciudad y por tanto, en estos 6 años es que he tenido la oportunidad de una curul, además de ver la situación, también tratar de buscar las soluciones que yo creo que todos los san cristobalenses esperamos. Eddie, hay otra, antes de pasar al tema del anticipo y la política, por supuesto, ¿verdad? Porque Hay sabes. reunión del comité político a las 10 de la Sí, mañana. Tú eres del comité central. del Comité central. Pero tira para político en cualquier momentico. Pero se cruza. Llévate de mí. tú sabes, Debe ahí yo superar también. al 20%. Como dicen los muchachos, tú sabes y yo también. Eddie, colapsó un edificio de 4 plantas, aparentemente. Tú dirás, bueno, pero yo soy un legislador. Sin embargo, en las informaciones que veía de diferentes medios de comunicación y sobre todo la ciudadanía que tú sabes, que es reportera, hablaban de que también esto ha acontecido en otro momento allá en San Cristóbal. Y la gente inmediatamente conversaba de los permisos que debe tener, por ejemplo, desde obras públicas y también las responsabilidades del CODI, el Colegio Dominicano de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores. ¿Qué está pasando además de eso? Porque veía a la gente hablar de que ha acontecido recientemente en otros lugares en San Cristóbal. Miren, eso fue específicamente en Villa Valdés. Exacto, Es Villa un barrio Valdés. justo al lado, en el sector donde yo nací, en San Cristóbal, que es el centro de la ciudad. Un apellido tradicional Sí, los Valdés. de Don Pepe. De Don Pepe, exacto. Ujú. Es importante esperar las investigaciones del lugar, porque probablemente tenga los permisos, pero en la ejecución de la obra no tenga la supervisión que garantice que esos permisos sean ejecutados como esos planes fueron depositados, o los planos. O sea, me explico, es probable que tenga los permisos, por eso yo quiero esperar porque además es una construcción privada. Yo quiero esperar el resultado de la investigación rápida, porque es probable que haya tenido los permisos, es probable que los planos que se depositaron para otorgar los permisos sean los correctos y al momento de la ejecución no se tenga esa supervisión. O sea, yo te digo que voy a poner una columna de X tamaño y al final, para ahorrarme un par de pesitos, lo pongo de otro tamaño. Bueno, Entonces, no está permitido un edificio de 5 niveles sin ascensor. Exacto. Pero ustedes ven que eso abunda. Bueno, ese señor constructor sometió al ministerio en su momento, en cualquier gobierno, en Morado, en Verde Fernández, Morado Medina o en Azul Abinader, sometió ese proyecto y ese proyecto fue aceptado para 4 niveles. Tiene 5, está ahí a la vista de todo el mundo, pero casualmente ningún supervisor correspondiente se ha dado cuenta de eso. Por eso la corrupción no es solamente asunto del político, sino que es algo que está en la sangre de la sociedad dominicana. Valga el paréntesis. Hablábamos a propósito de la zona que tú representas, del Perínclito, del nietísimo del Perínclito. Podríamos estar asistiendo al regreso del trujillaje con la complicidad de los demócratas por acción, omisión, por haber hecho nada. Bueno, hay avances.
pero haber cometido muchos errores en este amplio periodo democrático. Podríamos estar construyendo ese camino de regreso a lo que estamos viendo en algunos países de América y Europa. Miren, yo escuchaba rápidamente ahorita el tema al respecto y existe una diferencia entre lo que permita la ley como derechos y lo que realmente nosotros debamos hacer en un momento determinado. Porque en el marco jurídico dominicano hasta ahora no hay nada que impida que tú hayas sido nieto de, tú sometas y cumplas un proyecto de inclusión en los partidos, de partido político ante la Junta y te prohíba hacerlo. Ahora, nosotros, como bien usted dice, don Cristian, tenemos que tener mucho cuidado al momento de dar apertura, sobre todo en un momento donde el populismo vuela fácilmente. Y podríamos estar abriendo las puertas con este tipo de acontecimientos a hechos que mañana como dominicanos podríamos estar lamentándonos, sobre todo en un país que le ha costado tanto la democracia. Ha costado tanta sangre a la democracia. O sea, si bien es cierto que el marco jurídico no permite, no prohíbe. Sí. El marco jurídico sí. Hay una ley No. 5580 sí, pero que un nieto prohíbe, no, por nieto no, sino por trujillista, confeso y Exacto. promotor. Y hay decenas de horas de grabaciones en entrevistas, discursos de ese señor promoviendo el trujillismo degenerado. Y y la Junta Central Electoral, si quiere, solamente tiene que buscar. Ahí voy específicamente. Además de eso que dice Pablo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la apertura a ese tipo de espacios donde pueda provocar situaciones que le ha costado tanta sangre a la República Dominicana. Y sin embargo, hay otras propuestas de partidos progresistas que la Junta en ese mismo pedimento pues no las aceptó. O sea, a mí me gustaría que reconsideremos y que como sociedad nos pongamos de acuerdo sobre ese tipo de temas, porque sería lamentable que nosotros en un momento determinado demos apertura a lo que mañana nos podíamos estar lamentando, sobre todo para las generaciones siguientes. Aplicación selectiva de las leyes. ¿Ustedes no recuerdan cuando no le aceptaron el partido a Minú? A Minú. Quizás arrodillaron mucho tenía con razón. Eso. Buscaron la letra chiquita. El problema de este país eso. es la aplicación selectiva de las leyes. Cuando hablé de los partidos que no se le permitió, me quiero referir específicamente a ese. O sea, yo creo que a Opción Democrática se le debe dar la oportunidad, ya que tienen legitimidad, que tienen diputados en el Congreso de la República Dominicana y que tienen regidores, se le debe dar la oportunidad de participar de manera legítima en los procesos electorales de nuestro país. Te la dieron. Hubo una prohibición aquella vez. El anticipo. Bueno, miren. La ley de anticipo, eliminación de anticipo, esto se ha dicho en muchas ocasiones, en muchos gobiernos, y el anticipo ahí como el señor aquel, como Juancito el Caminador. No, miren, el Partido de la Liberación Dominicana en su bancada depositó hace unos días el proyecto de ley que intenta eliminar el anticipo por una propuesta de nuestro candidato presidencial, Abel Martínez. Y es básicamente eliminar ese préstamo que le hacen esas empresas al Estado Dominicano durante 12 meses en el año, porque al final el anticipo es un préstamo, porque es una proyección en función a lo que tú ganaste el año anterior que Impuestos Internos te lo está cobrando. Y en estos días... ¿Desde cuándo es el anticipo? Miren, el anticipo, hay varias personas que hablan del 2004, hay otros que hablan de modificaciones que se le hicieron en el 2011, pero cuando revisamos en el 1992, antes del Código Tributario, se crea en la ley 5911, se crea ese modelo de anticipo. Lo que sucede es que en ese momento se cobraba cada 3 meses y a un 1.5%. Lo que sucedió en el 2011 fue que a partir del 2011 bajó entre el 1.5, bajó a un 1% y que se cobrara mensual. Ahora, lo que estamos proponiendo ahora, pero no solamente somos nosotros, y lo que salió en la semana pasada por parte nuestra, es porque en 4 lugares del programa de gobierno del actual presidente Luis Abinader se le prometió a este país de que se iba a eliminar de manera escalonada ese anticipo. Y nosotros con esta propuesta lo que yo dije fue
que esperamos que cuando llegue al hemiciclo los diputados del oficialismo sean coherentes y que a unanimidad votemos por la eliminación de este proyecto. Y no es de un cinismo casi vergonzoso, insultante, que un gobierno que desde el 2004 dirigió el país y sabe por qué no se eliminaba el anticipo. Que saludos a Luis Valdés, el director de Impuestos Internos, que nos regaló el dato. El Estado, gracias al anticipo, recibe 8.000 millones de pesos. Quitar el anticipo significa que el Estado va a dejar de manejar 8.000 millones de pesos. Por esa misma razón, el PLD gubernamental, la parte PLD verde, que es la de Fernández del 4 al 12 y la de Medina del 12 al 20, por eso, sabiendo que es un abuso al sector productivo y a la gente que se faja a trabajar, y es un préstamo, como acabas de decir, por eso el PLD nunca lo tocó. Entonces a mí me parece de un cinismo insultante, abusivo, que a mí me diga Abel que para colmo no puede ser ignorante del tema porque fue presidente de la Cámara de Diputados. 6 años. Y 8, me salga ahora con este argumento que debería dejárselo el PLD y la Fuerza del Pueblo a Opción Democrática. Esto es un tema de Rodríguez, no de los PLD. Me parece terrible, hermano. Miren, en el 2019 se crea el decreto donde a las pequeñas y medianas empresas se le elimina el pago del anticipo, que es ratificado en el 2020. Pero esa pregunta también yo me la hice, Pablo. Esa pregunta yo me la hice. ¿Por qué durante los 16 años del gobierno del PLD no sucedió este tipo de acontecimientos? Igual de te dio la respuesta, 8.000 millones. No, son mensuales. 8.000 millones de pesos no es que deja de recibir, es que 8.000 millones de pesos mensuales a tasa cero, los micros, pequeños y medianos empresarios y comerciantes en sentido general le prestan al Estado dominicano. Una voracidad. No solamente al gobierno. Todo emprendedor. Ahora, no hay que argumentar mucho. Nosotros, los pequeños empresarios de medios de comunicación, no hemos podido avanzar nada. Pero perfecto. 100.000 pesos y el día 30 yo tengo que pasarle al Estado 18.000 pesos. A ver cuándo tú, que la cosa está medio mala en tu negocio en San Cristóbal, me va a pagar esos 100.000 pesos. Nada más porque tú me firmaste una vaina que dice que me vas a colocar 100.000 pesos. Yo el 30 tengo que pagarle, pero no solamente al Estado. No solamente y los anticipo. lo hicieron de esa manera por lo que acabo de explicar. Correcto, no solamente anticipo. Y ahora vamos a presentar un proyecto. No solamente anticipo, mensual también hay una carga que junto con ese anticipo hay que pagar ese ITEVIS por adelantado. Pero claro. Pero miren, pero también podría detallarle porque las condiciones de hoy en día probablemente no sean similares a las condiciones anteriores. Anteriormente nosotros porque la justicia, escuché a Héctor, escuché a Luis Valdés también decirlo sobre el tema de los 8.000 millones. Pero yo nunca escuché a Luis Valdés hablar en el Congreso cuando estábamos aprobando este presupuesto del 2023, ir a los pasillos del Congreso cuando se generó ese debate para ver cómo reducíamos esos 310.000 millones de exenciones fiscales que tiene ese presupuesto y este gobierno en este periodo. O sea, el PLD sabe de eso. Hoy en día se queja por esos 8.000 millones de pesos, pero nunca fue durante ese proceso de discusión a decirme a mí, como miembro de la Comisión de Hacienda del Congreso, a decirme a mí, Eddie, estos 310.000 millones vamos a buscar la forma de bajarlo, que dentro de esos 310.000 millones hay 125.000 millones para personas jurídicas que no especifica. Eddie, tú no eso. recuerdas Pero además, cuando el PLD tuvo la feliz, aplaudida iniciativa de presentar incluso una infografía en la campaña del 16, donde se hablaba de que para lo del pacto fiscal había que revisar las exenciones una a una. Sí. Y del CONET casi le formaron un partido y convencieron al país de que Leonel Fernández y Danilo Medina eran la suma de todas las perversidades políticas. Y ese PLD no se atrevió a decir, espérate, aquí quien está en el gobierno soy yo, y quien tiene el poder legislativo soy yo, y el que tiene un compromiso con el pueblo dominicano soy yo. Sanconet, un señor apellido Blanco, si mal no recuerdo. Sí, ¿Tú recuerdas? Claro. Hagan ustedes lo que tengan que hacer, que yo voy a ser responsable con mis promesas de campaña. ¿Qué va? ¿Huyeron? Cuando salió esa infografía. Sí, pero ¿cómo que tú dices, Cristo? Yo tenía siempre discusiones con todos los directores de impuestos internos, con todos, y me decía Masquín con mucha gracia, yo no hago las leyes,
Yo, Magín, pero no tienes harto el anticipo. Pero Magín no tiene... Me decía Magín, mira, tú tienes toda la razón. Ahora, yo no hago las leyes, yo tengo que decir lo que me dice. La ley me dice que cobre y yo cobro. Entonces las leyes las hacen los congresistas, los partidos políticos. Mire, lo interesante del debate... Juan Hernández, Magín y Luis están exonerados No, porque no. ellos no hacen leyes. Pero, Son no, los políticos yo no del hago leyes. Congreso. Pero Lo- las reformas los fiscales partidos están gobernantes. ahí. No, pero hay algo que me gusta del debate. Porque lo interesante del debate no fue quién lo haga o quién lo dejó de hacer en un momento determinado. Es que hay un elemento común entre todos nosotros, que hay que eliminar el anticipo. Eddie, ¿y tú crees que haya fuerza? Sería gracias. Una correlación Ahora- de fuerzas para ahora- poderlo Es lograr. que hay que eliminar el anticipo. Ahora, pero Sí. es que hay un problema de autoridad. Sí. No, pero a mí me gustaría, porque hay aspectos de ahí que a mí me gustaría ir respondiendo, partes. porque las razones por las que Luis dijo que no Porque estaba que no en se debía oposición. eliminar en este momento. Por los 8.000 millones. 8.000 millones Exacto. mensuales. No, él dice que es por un tema de liquidez, Pero de lo flujo que de pasa- caja. dice- Pero, Es lo mismo. pero quiero Es lo decirle a mismo. ustedes, Lo mismo. quiero Es decirle a igual. ustedes que en los últimos años nunca un gobierno había tenido tanto flujo de caja en Banco de Reserva y Banco Central como ahora, de dinero cogido prestado para inversión pública y no ahí va gastado. Que cuando hacemos las proyecciones durante el año, los ciudadanos dominicanos tienen que pagar en intereses 3.200 millones de pesos cada año por dinero cogido prestado no Es primera gastado. vez en los últimos 30 años que el país está creciendo lo poco que está creciendo. Nosotros estamos, en términos estadísticos, estamos casi en la quiebra. Los gobiernos del PLD, y no menciono el del PRD por el caso Baninter, Baninter, Bancrédito y Mercantil, para ser justos. Que nada más Pero fueron si esos tú tres agarras, elementos. el crecimiento, Gobierno una de las pésimo. grandes luces que yo he defendido y me han atacado muchísimo de los gobiernos del PLD ha sido esa estabilidad macroeconómica, esa estabilidad política y ese crecimiento económico. Y ustedes en esa época de esplendor, ahí está incluso superando crisis como lo de Lehman Brothers, superando diferentes crisis. No lo hicieron. Entonces ahora... Para irnos. Eddie Montaz. No, vuelvo con el tema y me causa risa. Lo deje. Es básicamente esa. Lo importante es que todos estamos de Lo puedo acuerdo hacer. con un punto en común y es que el préstamo de anticipo representa una enorme carga no solamente para ustedes, sino para todos los La comerciantes y reunión del pequeños comité empresarios. político hoy van a tratar las alianzas. Exacto. Se espera Sí. que se debata ese tema de las alianzas. ¿Tu posición sobre el tema de las alianzas? Brevito, por favor. Miren, y ¿Va o no? mi posición es inclusive similar a nuestro candidato presidencial. El PLD de manera histórica le ha enseñado a este país que sabe hacer alianzas. Ahora, nunca nosotros hemos hecho una alianza municipal donde no se respalde de manera presidencial el Partido de la Liberación Dominicana. En el 96 se produjo una alianza, pero fue posterior a la segunda vuelta. Yo no sé si recuerdan rápidamente que en el 2006 aquí el PLD no hizo la alianza con uno de los partidos en el 2006, porque si se aliaba a ese partido le daba oportunidad a tener territorios que no tenía en ese momento. Y por tanto, yo estoy absolutamente convencido que además que vamos a ganar el proceso presidencial del año entrante como partido, también nosotros construiremos esa enorme fuerza para hacer provocar los cambios positivos para la sociedad dominicana. Una pequeñita diferencia es que el PLD no se había dividido y no había ocurrido un hecho, unas elecciones en que el PLD perdiera todos los niveles de elección. Es una pequeña diferencia. Gracias, Nada. Eddie. Gracias, Eddie, por venir. Eddie Montaz, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, ha estado con nosotros. Que les recomiende a Eddie, sí. Mire, Para fortalecer un partido, una cegueta no ayuda. no, martillos, no, una martillos cegueta, no. No. Herramientas de otro tipo, como martillos, para sí. construir. Destornilladores, Es sí. para construir, lo otro es para acabar, para serruchar, para dividir. Entonces, cuando vayas a construir y cosas que hay que hacer en San Cristóbal, en tu hogar, en el partido, Donde tu mamá. tienes que tener las mejores herramientas, los mejores equipos. ¿Dónde los encuentras? La gente que ve este programa lo sabe. Materiales industriales. Eso ahí, te puedes ir de aquí cerquita, esto es en la avenida San Martín 183. Ahí casi esquina Máximo Gómez, a la derecha. Tranquilo. Sería Dice que te bueno enviamos desde acá, preguntarle a él si él está de acuerdo con el Te anticipo. enviamos desde acá. Pero yo digo que yo he peleado con todos. Te enviamos desde acá y te van a dar los mejores precios. Materiales industriales. Es una ferretería
completo. Yo creo que me va a ganar mi descuento cuando eliminemos ese anticipo. Ramón Pérez Fermín, viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, estará con nosotros en breve.